Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Les voy a dejar grabada esta clase que corresponde al martes 11 de mayo, les voy a contar un poquito acerca de la guía número 5 de compuestos oxigenados, alcoholes, fenoles, éteres y compuestos carbonílicos. Recuerden que la clase que viene vamos a seguir con esta guía, charlando las dudas que nos queden y si queda pendiente algún problemita que les voy a dejar de tarea. ¿Sí? Ahora les comparto la pantalla y vamos a empezar la clase. Bien. Como les dije, vamos a comenzar con esta guía. Fíjense que vamos a hablar de alcoholes, de fenoles, de éteres y compuestos carbonílicos. Ahora vamos a ver un poquito qué grupos funcionales son. Tenemos por un lado los alcoholes y fenoles que tienen la siguiente fórmula molecular, es decir, tienen un grupo hidroxilo enlazados a un grupo R. Si el grupo R es un grupo alquilo, que puede ser saturado o insaturado, hablamos de alcohol. En cambio, si ese grupo R es un grupo arilo, estamos hablando de fenoles, ¿sí? En este caso, el grupo hidroxilo está, como les dije, directamente unido al grupo fenilo, es decir, a un carbono con hibridación sp2. Recuerden que los compuestos aromáticos y el benceno, que tienen dobles enlaces conjugados, todos sus átomos de carbono, sus 6 átomos de carbono, tenían hibridación sp2. Entonces, cuando hablamos de fenoles, hablamos de un grupo benceno, se le llama un grupo fenilo, unido al grupo hidroxilo. Y esto determina que comparado con los alcoholes tengan mayor acidez, ¿sí? Los fenoles que los alcoholes. Bien, ya vamos a ver el tipo de reacciones que pueden sufrir los alcoholes y los fenoles. Por otro lado tenemos los éteres. Los éteres tienen un oxígeno unido a dos grupos R, que pueden ser grupos alquilos o grupos arilos. Los aldehídos y las cetonas tienen compuestos carbonílicos, el grupo carbonilo, que es el carbono enlazado a través de un doble enlace al oxígeno. En el caso de los aldehídos, este grupo carbonilo va a estar unido a un grupo R y a un hidrógeno, los aldehídos, y en las cetonas tenemos el grupo carbonilo, carbono, doble enlace oxígeno, unido a dos grupos R que son unidos dos carbonos, y en este caso vamos a tener las cetonas. Por otra parte, vamos a hablar también de los ácidos carboxílicos. Yo les estoy mostrando ahora acá todos los compuestos oxigenados, ¿sí? Los ácidos carboxílicos presentan un grupo carbono, doble enlace oxígeno, OH, un grupo ácido carboxílico, unido a un resto R, y vamos a ver también derivados de ácidos carboxílicos. Los derivados de ácidos carboxílicos también son compuestos oxigenados, y tenemos halogenuros de ácidos, ¿sí? Fíjense que acá el grupo carbonilo está unido a un resto R y está unido a un haluro. Después tenemos los anhídridos. Los anhídridos tenemos un oxígeno unido de forma contigua a dos grupos carbonilos y luego a dos Rs. Los ésteres, en los ésteres tenemos el grupo carbonilo unido a un oxígeno y a un grupo R, que ese grupo R siempre va a ser un grupo alquilo, un grupo arilo, lo que fuera, y de este lado otro grupo R. Y finalmente las amidas. Las amidas tenemos el grupo carbonilo unido a un resto R, una cadena de alquilo, arilo, lo que fuera de carbonada, y a un NR, puede ser un NH2, un N y otro carbono, etc. ¿Sí? Siempre vamos a tener el grupo carbonilo unido al nitrógeno. Bien, eso es para introducir un poco y repasar todos los compuestos oxigenados que por ahí ya vieron y ya les explicaron en la teoría. ¿Sí? Estos son todos los compuestos oxigenados.
Comenzando con la parte práctica de la guía, les pide en el problema número 1 que escriba las estructuras de los siguientes compuestos. Y les da muchísimos compuestos, vamos a dibujar algunos, ¿sí? Y después en la clase siguiente, del 18 de mayo, vamos a ver, traten de terminar los que faltan por escribir del problema 1, ¿sí? Y vamos a, entre todos, vamos a corregirlos. Bueno, en este caso nos pide en el ítem 1.1 el alcohol terbutílico. Fíjense que es un alcohol, entonces tiene un grupo hidroxilo unido a una cadena alquílica, ¿sí? En este caso, el alcohol terbutílico es lo mismo que decir 2-metil, 2-propanol, ¿sí? Imagínense que aquí tenemos, acá comenzamos a contar la cadena carbonada, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Acá hay un grupo metilo unido al carbono 2 y el grupo hidroxilo también unido a carbono 2, ¿sí? Entonces es 2-metil por este grupo metilo que está unido a carbono 2 y 2-propanol porque el grupo hidroxilo, que es el grupo característico de los alcoholes, está unido también al carbono 2. ¿Sí? Tenemos la cadena hidrocarbonada más larga, como ya les había explicado en algún momento, es esta de acá, entonces cuentan 1, 2 y 3. Después, fíjense, acá tenemos una cetona, que se la llama acetona, pero si ustedes, digamos, cuentan la cadena hidrocarbonada, son 3 átomos de carbono, entonces sería la propanona, ¿sí? Todas las cetonas, ustedes van a ver que terminan en ona, todos los compuestos que son cetonas van a terminar en ona. Fíjense, acá hay otra cetona. Esta es la ciclohexanona, ¿ven que termina también en ona? Tenemos ciclohexano, porque les dice ciclohexanona, con el grupo cetona acá. Ven que acá el grupo carbonilo está unido a 2 carbonos. De este lado tenemos un ejemplo de un aldehído. Este es el grupo aldehído. Como yo les dije acá, el grupo carbonilo unido en hidrógeno y todo esto sería la cadena R, el resto. Este aldehído se llama 2-butenal, ¿sí? Butenal porque tiene 4 átomos de carbono, fíjense, 1, 2, 3 y 4. Comienzo a contar desde el grupo carbonilo. Entonces, este es carbono 1, este es carbono 2, les pone el 2-butenal porque el doble enlace está sobre el carbono 2, ¿sí? Si comenzamos a contar de acá, carbono 1, 2, 3 y 4. Y finalmente el otro ejemplo que les puse es el ejemplo de un éter, ¿sí? Este sería un éter, el oxígeno unido, en este caso un grupo metilo y en este caso un grupo fenilo, fíjense que este es el grupo fenilo. Se llama metilfeniléter. Tenemos el grupo éter acá, de un lado tenemos el metilo y del otro el grupo fenilo, por eso es metilfeniléter. ¿Sí? Bien, continúen ustedes escribiendo las estructuras de los otros compuestos y en la próxima clase los repasamos y los controlamos. El problema número 2 es más de lo mismo, les dibuja las estructuras y ustedes tienen que escribir los nombres, también es de nomenclatura, por eso traten de resolverlo con la guía que se les dio de nomenclatura de la cátedra y los controlamos la clase que viene. Ahora vamos a seguir con el problema 3, vamos a arrancar con reacciones. Entonces, el problema 3 les dice escribir las fórmulas y nombres de todos los alcoholes de fórmula molecular, carbono 5, hidrógeno 11, hidroxilo, señalar cada isómero como primario, secundario o terciario, y cuál alcohol, les pregunta, reacciona con mayor velocidad frente al reactivo de Lucas y por qué. Acá arrancamos con reacciones de alcoholes. Fíjense que les pide escribir todos los isómeros, pero con el grupo funcional alcohol, entonces van a tener que escribir todos isómeros que van a ser alcoholes, ¿sí? Isómeros entre sí, pero todos alcoholes, con esta fórmula molecular, y
les dice, según sean alcoholes primarios, secundarios o terciarios, cuál va a reaccionar con mayor velocidad frente a una reacción que es típica de alcoholes, que se llama reacción de Lucas, que utiliza el reactivo de Lucas, que ahora vamos a ver bien qué es, que es una reacción que se utiliza en el laboratorio, muy útil para distinguir entre alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Sí, ya les voy a contar la reacción. Primero vamos a ir escribiendo los diferentes isómeros que tenemos para este alcohol. Fíjense, empecemos por poner el grupo hidroxilo en el último carbono. ¿Sí? Sí, tienen 5 carbonos, tienen 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Vamos a escribir la estructura lineal del pentanol para arrancar. ¿Sí? El N-pentanol es una cadena lineal sin ramificaciones con el grupo hidroxilo, ¿sí? Al final de la cadena. Entonces este sería el 1-pentanol, arrancamos a contar el carbono 1 sería este, lo ponemos el grupo hidroxilo primero al extremo, ¿sí? Este es el 1-pentanol, y como ven, es un alcohol de qué tipo, sería un alcohol primario, ¿no es cierto? Porque aquí está unido a un carbono que está unido a 2 hidrógenos, un CH2. Ahora, podemos ubicar el hidroxilo en el carbono 2, ¿sí? En lugar de acá en el carbono 2 en lugar de en el 1, entonces ¿cómo nos quedaría? Si este es carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, sería en este caso el 2-pentanol. Vamos corriendo el grupo hidroxilo, ¿sí? Primero en carbono 1, después en carbono 2, y así vamos armando los diferentes isómeros. Este sería un alcohol secundario, ¿no es cierto? Porque el grupo hidroxilo está unido a un carbono que está unido únicamente a un hidrógeno, un CH. Luego ponemos el grupo hidroxilo sobre el carbono 3 y tenemos el 3-pentanol, que también sería un alcohol secundario, ¿sí? Luego, lo podemos ubicar también, digamos, este sería, les dije, un alcohol secundario. Ahora lo que podemos hacer es empezar a ramificar también la cadena hidrocarbonada y podemos escribir, por ejemplo, el 3-metil-1-butanol, ¿sí? En el cual, en lugar de poner la cadena lineal de 5 átomos de carbono, ponemos un grupo metilo, colocamos la ramificación sobre este carbono de acá, ¿sí? Que sería el 3-metil porque está sobre el carbono 3, el grupo metilo, fíjense acá, 1-butanol porque el hidroxilo está sobre, se empieza a contar este como carbono 1 porque el hidroxilo está aquí, y nos quedaría una cadena hidrocarbonada de 4, 1, 2, 3, 4, con la ramificación del metilo. Seguimos teniendo 5 átomos de carbono, fíjense. Este sería también un alcohol primario porque el grupo hidroxilo está unido a un carbono con 2 hidrógenos. Luego, ¿qué otro isómero podemos escribir? El grupo metilo en carbono 2 en lugar de en carbono 3. Entonces nos queda el 2-metil-1-butanol. Otra vez, es un alcohol primario porque el grupo hidroxilo está unido a un CH2. Otra forma es hacer más ramificaciones y poner el 2,2-dimetil-1-propanol, ¿sí? Hacemos 2 ramificaciones metilo y se acorta la cadena de 4, ahora a 3, sería un propanol, fíjense, en carbono 1, 2 y 3. Y los 2 grupos metilos están sobre carbono 2, por eso es 2,2-dimetil-1-propanol, porque el hidroxilo está unido a carbono 1. También es un alcohol primario. Ahora, otro isómero posible, después ustedes practiquen, es el 3-metil-2-butanol, el 2-butanol porque el hidroxilo está sobre carbono 2 y el grupo metilo está sobre carbono 3. Entonces este también es un alcohol secundario porque está unido a un hidroxilo con un carbono que está unido únicamente a un hidrógeno y a 2R. Entonces, finalmente el 2-metil-2-butanol, fíjense, 2-metil-2-butanol, el grupo hidroxilo está unido sobre el carbono 2 de este butanol, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, la cadena hidrocarbonada es de 4, pero tenemos el grupo metilo también sobre el carbono 2, ¿sí? Este sería un alcohol terciario, fíjense que este carbono directamente unido al hidroxilo no está unido a ningún hidrógeno, está unido a estos 2 metilos
y a este R. Entonces, entre todos los isómeros posibles que escribimos, tenemos alcoholes primarios, alcoholes secundarios y un único alcohol terciario, que es este. Entonces, lo que nos preguntaba ahora es, bueno, yo acá les marqué el alcohol terciario. Bien, vamos a ver qué es la reacción de Lucas y después vamos a ver cuál de todos estos isómeros reacciona de manera más rápida. El reactivo de Lucas es una solución de dicloruro de zinc disuelto en ácido clorhídrico concentrado, que se usa mucho en química orgánica, ¿sí? Particularmente en el laboratorio, para reconocimiento de alcoholes. Esta disolución es usada para clasificar los alcoholes de bajo peso molecular, ¿sí? La reacción es una sustitución en la cual el cloruro reemplaza el grupo hidroxilo, ¿sí? Es un ensayo positivo, indica un cambio de color desde una solución límpida y sin color. Esa disolución toma turbidez. Esto indica que se formó un cloroalcano, ¿sí? Si el reactivo de Lucas reacciona con el alcohol, se forma este cloroalcano, ¿sí? Y agua, y la reacción toma turbidez. Ustedes la ven en un tubo de ensayo con turbidez. ¿Y cuándo va a dar positiva la reacción y cuándo va a dar negativa? Si nosotros tenemos un alcohol primario, no hay reacción visible, o la reacción es muy, 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 muy lenta, pero no hay reacción, digamos, directamente casi. Si la solución se turbia y tarda entre 3 y 5 minutos aproximadamente, se trata de un alcohol secundario, o sea que los alcoholes secundarios sí dan positiva a la reacción de Lucas. Ahora, si la solución se vuelve turbia inmediatamente, en una reacción muy rápida, la turbidez aparece rápido, ese alcohol es un alcohol terciario, un alcohol bencílico o alílico, ¿sí? Terciario, pero terciario. Los alcoholes terciarios son los que reaccionan más rápidamente en esta reacción de Lucas. Y de esta manera podemos distinguir alcoholes primarios, secundarios de terciarios en el laboratorio. Bueno, acá les puse un poco más de la reacción de Lucas, más del mecanismo. Cuando se agrega el reactivo de Lucas al alcohol, el protón del ácido clorhídrico protonará el grupo hidroxilo del alcohol, tal que el grupo saliente va a ser el agua, sale el agua, digamos, siendo un nucleófilo más débil que el hidroxilo, y puede ser sustituido por el cloruro, ¿sí? Por eso es una reacción de sustitución. El reactivo de Lucas ofrece un medio polar en el que el mecanismo SN1 está favorecido. Recuerden que nosotros vimos reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular y bimolecular, y que se dé una u otra y va a depender tanto del nucleófilo, la polaridad del disolvente con la que estemos trabajando, la estructura de los reactivos. Es por eso que, bueno, acá en el reactivo de Lucas, en la reacción de Lucas es un mecanismo SN1, ¿sí? Bien. En el problema 4 nos pide escribir las ecuaciones correspondientes para indicar cómo podría obtener alcohol isopropílico, ¿sí? Partiendo de un alqueno, de un halogenuro de alquilo y por medio de una reacción de Grignard. Entonces, nosotros tenemos que plantear 3 reacciones para la obtención del alcohol isopropílico partiendo de estos reactivos que nos dan acá, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con el ítem 4.1, que nos dice a partir de un alqueno. Esta reacción se trata de una hidratación catalizada por ácido de un alqueno, ¿sí? Los alquenos, en presencia de agua, en medio ácido, ¿sí? Generan alcoholes, se conviertan en alcoholes. Y ese alcohol final que vamos a obtener va a tener una orientación de Makornikov, como ustedes ya vieron, lo que significa que se trate de productos Makornikov o anti-Makornikov. Entonces, ¿cómo es un poquito este mecanismo? ¿Sí? Primero ocurre la protonación del doble enlace, ¿sí? Aquí el doble enlace se protona, genera un carbocatión,
Luego, el ataque nucleofílico del genera un alcohol protonado. La desprotonación finalmente produce el alcohol, ¿sí? Este mecanismo lo tienen en el libro, ¿sí? También véanlo, pero básicamente los pasos del mecanismo son estos que yo les resumí acá. Sepan que un alqueno puede reaccionar con agua en presencia de un catalizador ácido muy fuerte para formar un alcohol. Esta reacción es formalmente una hidratación, se la llama, o adición de agua, con un átomo de hidrógeno adicionándose a un carbono y un grupo hidroxilo adicionándose al otro, ¿sí? Un protón se adiciona a este carbono y un grupo hidroxilo al otro. Otra forma de sintetizar un alcohol es a partir de un halogenuro de alquilo, como nos pide la consigna. Se trata de una sustitución nucleofílica. Ustedes vieron que en la sustitución nucleofílica lo que ocurre es que un nucleófilo desplaza de un sustrato a un grupo saliente, ¿sí? Así se genera el producto y tenemos el grupo saliente, por ejemplo, en un halogenuro de alquilo, el haluro es un buen grupo saliente que puede ser desplazado por un buen nucleófilo. Por ejemplo, en la síntesis de un alcohol, el grupo hidroxilo reemplaza en el iodo metano al ioduro, que es el grupo saliente, y así se genera el alcohol. Acá tenemos un ejemplo de la síntesis de estos dos alcoholes a partir de estos dos halogenuros de alquilo. Tengan en cuenta que nosotros vimos que los halogenuros de alquilo terciarios y secundarios en general reaccionaban por una sustitución nucleofílica unimolecular, y los halogenuros de alquilo primarios y secundarios a veces, sino en general los haluros de alquilos primarios reaccionan mediante una SN2. Esto era, recuerden que en las SN1 se trata de reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular, en la cual se pasa por un intermediario carbocatión, y cuanto más estabilizado esté ese intermediario carbocatión, más rápida va a ser esa reacción, y la etapa limitante de la velocidad era la formación del carbocatión. En el caso de los halogenuros de alquilo primarios y algunos secundarios, aunque los secundarios puedan reaccionar también por una SN1, reaccionan a través de una SN2 porque esos, no forman carbocationes estables, los haluros de alquilo primarios, sí los secundarios y los terciarios. ¿Sí? Esto lo habíamos visto ya en otra clase. Luego tenemos la reacción o formación de alcoholes, nos pedía, mediante reactivos de Grignard o reacción de Grignard. Nosotros ya vimos que los compuestos organometálicos de litio y magnesio se utilizan con frecuencia para sintetizar alcoholes. Ya habíamos presentado los reactivos de Grignard en otras clases. Los haluros organomagnesio tienen fórmula R magnesio X, son llamados reactivos de Grignard, en honor, bueno, a su descubridor. ¿Y qué es lo que ocurre en esta reacción? Tenemos, supónganse, un halogenuro de alquilo, que puede ser el haluro, el cloro, bromo, yodo, y en presencia de magnesio y de éter, fíjense que este es un éter, ¿sí? El grupo éter está acá, lo presentamos al principio de la clase, los grupos oxigenados. Este es un éter, un oxígeno unido a dos grupos etilos. En presencia de éter, entonces se forma el haluro de organomagnesio, ¿sí? En la cual tenemos una densidad de carga negativa sobre el grupo R y una densidad de carga positiva sobre el magnesio. Este es el que se conoce como reactivo de Grignard, ¿sí? Y los reactivos de Grignard pueden formarse a partir de haluros de alquilos primarios, secundarios y terciarios, así como de haluros de vinilo, acuérdense, y de arilo también.
Los ioduros de alquilo son los haluros más reactivos, ¿sí? Seguidos por bromuros y cloruros. Los fluoruros de alquilo, por lo general, no reaccionan. Entonces, ¿qué tipo de reacción va a ser esta? Reacción de adición nucleofílica de reactivos de Grignard al grupo carbonilo y epóxidos también. Los reactivos nucleofílicos se adicionan al grupo carbonilo de aldehídos, cetonas y derivados de ácidos, así como epóxidos, por ejemplo, óxido de etileno, dando lugar a alcoholes. Entonces, fíjense, primero tenemos la formación del reactivo de Grignard, ¿sí? Tenemos el halogenuro de alquilo, como lo mostré arriba, con magnesio en presencia de éter, genera el reactivo de Grignard, que es este de acá, ¿sí? Luego, el reactivo de Grignard ataca el compuesto carbonílico para formar una sal del alcóxido. Recuerden que yo les dije que el reactivo de Grignard es el nucleófilo que va a atacar al grupo carbonilo de un aldehído y una acetona, ¿sí? Y genera esto que se llama alcóxido, ¿sí? Que en el cual, fíjense, tenemos todos los grupos R que tenía la acetona, en este caso es una acetona, y se adiciona por este lado este grupo del reactivo de Grignard, este grupo R', y me queda formado el alcóxido, ¿sí? Y la sal, digamos, se genera en realidad la sal de magnesio del alcóxido, ¿sí? Acá tenemos la parte positiva de la sal, la parte negativa. Luego, lo que ocurre es que se añade agua o ácido diluido para protonar al alcóxido y generar finalmente el alcohol, ¿sí? Esta sal luego se disocia en presencia de un ácido de agua y se protona, y queda formado el alcohol, ¿sí? A nosotros nos pedía también la formación del alcohol isopropílico. Yo les hice este ejemplo, para generar el alcohol isopropílico. Yo les pido que ustedes hagan en los otros dos ejemplos, que ustedes escriban la reacción para generar el alcohol isopropílico, que es el que les piden el problema. Fíjense, quiere generar este alcohol isopropílico, en este ejemplo, a partir del reactivo de Grignard. Entonces yo hice el reactivo de Grignard acá, escribí la estructura del acetaldehído. Fíjense que si yo quiero el alcohol isopropílico, fíjense que es un CH unido al grupo hidroxilo y dos metilos adyacentes. Si es un alcohol secundario, está unido a un único hidrógeno, este carbono que está unido al hidroxilo, y necesitamos dos grupos metilos. Entonces, si nosotros partimos de un aldehído, sobre donde está el grupo carbonilo, fíjense que luego va a quedar el grupo hidroxilo, donde está el oxígeno del grupo carbonilo. Entonces, si yo quiero introducir otro metilo, armo el reactivo de Grignard con un halogenuro de metilo, que yo acá no les escribí la parte de formación de este reactivo, pero parto de un halogenuro de metilo, como el ioduro de metilo, o iodometano, o cualquier halogenuro, armo con eso el reactivo de Grignard, que es este de acá, ¿sí? Y, perdón, acá tengo el halogenuro de alquilo. Ya armo el reactivo de Grignard, ataca acá el grupo metilo, ¿sí? Al carbonilo este del aldehído. Lo que me quedaría acá, este es el grupo R del reactivo de Grignard, ¿sí? Me queda el alcóxido, la sal de magnesio, que decimos más arriba. Luego viene el agua, un ácido diluido, ¿sí? Me protona, y de esta manera genero el alcohol isopropílico, ¿sí? A partir de este reactivo de Grignard que yo les puse acá. Bien. En el problema 5 les pide o les dice que el alcohol A, al tratarlo con ácido sulfúrico concentrado, se deshidrata
y produce un compuesto con esta fórmula molecular, carbono 7, hidrógeno 14, el cual por una oxidación vigorosa produce ácido butanoico y una acetona. Nos pide que deduzcamos la fórmula del alcohol A y los demás compuestos y de qué tipos de reacciones estamos hablando. Entonces, fíjense, en el caso A, en la primera reacción quiero decir, el compuesto A, que no sabemos qué fórmula tiene, en realidad sabemos que es un alcohol, nos dice que se trata con ácido sulfúrico y nos dice que ya que se trata de una reacción de deshidratación, que se deshidrata y produce este compuesto. Fíjense que yo les puse acá una reacción de deshidratación de un alcohol catalizada por ácido, este es el primer tipo de reacción, y estas reacciones de deshidratación catalizadas por ácido generan alquenos. Si ustedes se fijan, en esta fórmula molecular tenemos más hidrógenos que carbonos, se puede calcular el número de insaturaciones, van a ver que se trata de un alqueno. Luego este alqueno les dice que por una oxidación vigorosa produce ácido butanoico y cetona. Cuando nos dice oxidación vigorosa, enseguida pensamos en una reacción que nosotros ya vimos, en las reacciones de oxidación de los alquenos. Acuérdense que tenemos reacciones de oxidación de alquenos, que vimos la oxidación con, acuérdense, la vimos con ozono, con permanganato. La diferencia es que la oxidación con permanganato, cuando el permanganato estaba caliente y concentrado, ocurrió una ruptura oxidativa y estas condiciones de oxidación eran mucho más, más violentas o más fuertes que las rupturas con ozono. ¿Sí? Entonces, bueno, yo les puse acá la oxidación con permanganato de potasio, concentrado y caliente. Si rompemos un alqueno, acuérdense, se generaban aldehídos y cetonas. En el caso de que estemos trabajando con permanganato, concentrado y caliente, que eran condiciones oxidativas muy fuertes, los aldehídos se continuaban oxidando hasta ácidos carboxílicos. Recuerden que un aldehído se oxida hasta ácido carboxílico, en cambio las cetonas ya no se pueden oxidar más, digamos. Entonces vamos a ver la estructura. Fíjense, yo acá les puse las reacciones. Primero tenemos con la fórmula del alqueno, ¿sí? Uno puede calcular ya con la cantidad de carbonos e hidrógenos de qué alqueno se trata, y teniendo en cuenta que como producto final genera ácido butanoico y una acetona. Entonces, si nosotros buscamos la fórmula del ácido butanoico, ¿sí? El ácido butanoico sería esta estructura que ustedes tienen acá, ¿sí? Con 4 átomos de carbono. Se les dice ácido butanoico es porque tiene la cadena hidrocarbonada de 4, 1, 2, 3 y 4. Y acá el grupo ácido carboxílico. Entonces sabemos que al final hay ácido butanoico y hay una acetona, que no sabemos todavía la estructura de la acetona. Pero ya sabiendo que tenemos 1, 2, 3, acá 4 átomos de carbono, sabemos que de este lado inicialmente, como tenemos un ácido carboxílico, quiere decir que inicialmente era un aldehído, ¿sí? Y que se oxidó a ácido carboxílico, entonces tenemos este pedazo de la molécula. Entonces sabemos que en este carbono que tiene el grupo carbonilo del ácido, el grupo ácido carboxílico, sobre este carbono estaba unido a otro carbono mediante el doble enlace, que de la otra parte de la molécula es lo que luego va a formar la acetona. Entonces, con la fórmula molecular del alqueno, ya podemos imaginar cuántos carbonos más tenía esta parte. Fíjense, si nosotros decimos carbono 7, hidrógeno 14, acá ¿cuántos carbonos ya tenemos en el ácido butanoico? Tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? 4 carbonos. Nos faltan solamente 3 carbonos según la fórmula que nos da de este alqueno. Entonces, tenemos 3 carbonos acá, ¿sí? 1, 2 y 3.
como esto es una acetona, yo lo pongo así a la estructura, fíjense, y no pongo un carbono acá, digamos, carbono, CH2, CH3, sino que lo pongo ramificado con 2 metilos, porque fíjense que una acetona, la otra parte es una acetona, y sí o sí sé que la acetona va a estar unida a 2 grupos, ¿sí? A 2 carbonos, ¿sí? Entonces por eso lo escribí de esta manera. Entonces, vamos a ver si nos da la fórmula. Este sería el alqueno que les dice. Entonces, este mecanismo, ahora nos falta escribir este mecanismo, que es un mecanismo de deshidratación de un alcohol, ¿sí? Para generar un alqueno. ¿Cómo es este mecanismo? Que ocurre en un paso 1, va a ocurrir la protonación, convierte el grupo hidroxilo en un buen grupo saliente, ¿sí? Nosotros dijimos que, o sea, a partir del alcohol inicial A, tenemos que obtener el alqueno, por eso sabemos que es un alcohol, ¿sí? Entonces, se protona el grupo hidroxilo de este alcohol A, se me genera un buen grupo saliente que es el agua sale y se forma un carbocatión, ¿sí? Luego, lo que va a ocurrir es que la pérdida de un protón genera un alqueno, ¿sí? El agua sustrae este protón adyacente al digamos, la pérdida de un protón va a generar el alqueno, se pierde un protón de este carbono y se forma el doble enlace entre estos 2 carbonos, ¿sí? El carbono que tenía la carga positiva y el carbono adyacente al cual se le sustrae el protón. Y me queda formado el alqueno, ¿sí? Esta es una reacción de deshidratación de un alcohol catalizada por ácido. Y luego, en la oxidación ocurre la ruptura oxidativa acá del alqueno, se me genera el diol vecinal, como ya vimos para las reacciones de permanganato, se me parte acá, me genera la acetona, y por otro lado me genera el aldehído, que luego se convierte se oxida hasta ácido butanoico. ¿Bien? Esta es una reacción de deshidratación de alcoholes, perdón, para formar alquenos. Y esta es una reacción de oxidación típica que ustedes ya conocen con permanganato. En el problema 6 nos pide indicar los métodos de síntesis para los siguientes compuestos y nos da 2 compuestos. Como ven ustedes, son 2 éteres. Recuerden que los éteres, el grupo éter era un oxígeno unido a 2 grupos R, ¿sí? El oxígeno unido a dos grupos R. En este caso, fíjense que es un éter, se trata de un éter simétrico porque tengo el grupo etilo de ambos lados. En cambio, en este caso no es un éter simétrico porque todo este R es diferente de este de acá. Entonces, en general, para la síntesis de éteres existen, o las más conocidas son tres reacciones: la síntesis de Williamson de éteres, la adición de un alcohol a través de un enlace doble, alcoximercuración, desmercuración, y deshidratación bimolecular para formar alcoholes, que esto es lo que más se utiliza en la síntesis industrial de éteres. Entonces, en este caso nosotros vamos a ver solamente 2, ¿sí? En el caso de los éteres simétricos, fíjense que yo acá les puse que les decía que este era un éter simétrico. En el caso de los éteres simétricos vamos a utilizar, ¿sí?, la deshidratación bimolecular de alcoholes, que es el método que más se utiliza para la síntesis industrial de alcoholes, que únicamente utiliza el alcohol y ácido sulfúrico. Y en el caso de éteres no simétricos, vamos a utilizar la síntesis de Williamson de éteres, que bueno, utiliza el alcóxido más el halogenuro de alquilo primario. Fíjense el mecanismo. Este es para éteres asimétricos, ¿sí?, en el cual tenemos el alcóxido más un halogenuro de alquilo primario. Fíjense, se genera este éter
que es asimétrico. Fíjense que este grupo R es distinto de este de acá, por eso le ponemos R' y R. Esto es para éteres asimétricos. El alcóxido por lo regular se prepara adicionando sodio, potasio al alcohol. Fíjense después en los mecanismos del libro, van a ver que bueno, este alcóxido lo generamos acá, se genera a partir del alcohol del cual parten, en este caso, digamos, de un alcohol en el cual se generó el alcóxido y que tiene estos grupos R, un R y una R', que van a ser, uno va a ser este R y otro va a ser este R, en el caso de que queramos sintetizar este éter en particular. Nosotros tenemos que ver qué éter queremos sintetizar, con qué grupos R a sus costados, para saber de qué alcóxido y qué halogenuro de alquilo partimos. Acá tenemos el mecanismo, ¿sí? Primero, forma el alcóxido del alcohol, considerando el grupo más impedido, ¿sí? Entonces, en este caso, para este éter, nosotros vamos a considerar este grupo para el alcohol y vamos a dejar el metilo para este grupo que es menos impedido, para que esté bajo la forma del halogenuro de alquilo, ¿sí? Después se los voy a escribir, en la clase que viene les voy a mostrar. Generamos el alcóxido a partir del alcohol ¿sí? Se genera el alcóxido, luego el alcóxido, que va a ser, desplaza el grupo saliente de un buen sustrato por un mecanismo SN2, en este caso el alcóxido, nosotros sería acá el grupo metilo en nuestro caso, para generar el éter que nos pide, ¿sí? Fíjense, sería el grupo metilo. Generamos, ¿sí? Generamos de este lado el éter, ¿sí? Por ejemplo, acá les da el ejemplo, acá tienen para practicar, con otro ejemplo de otro alcohol, ¿sí? Y de un halogenuro de alquilo primario, cómo generan el éter, ¿sí? Hagan lo mismo ustedes con el que les pide en el ejercicio. Luego, para los éteres simétricos es bastante más simple. Es una deshidratación bimolecular de alcoholes, ¿sí? En la cual tenemos el alcohol y simplemente protones en medio ácido sulfúrico, por ejemplo, generamos el medio ácido, y lo que ocurre es que en esta deshidratación bimolecular se forma el éter y se me genera agua, ¿sí? Por ejemplo, con alcohol metílico se me genera el éter dimetílico de acá. Si nosotros tenemos que armarlo con vamos a utilizar alcohol etílico o etanol, es decir, CH3, CH2OH, ¿sí? En lugar del alcohol metílico, el alcohol etílico, en nuestro problema, vamos a generar el éter que nos pide, ¿sí? Que es este éter de acá simétrico, ¿sí? Plantéenlo y escríbanlo para la clase que viene. Luego, bueno, nos pide completar las siguientes reacciones y proponer mecanismos para cada una de ellas. Vamos a ir una por una, vamos a ir viendo qué grupos tenemos. En este caso tenemos, fíjense, ácido etanoico, ¿sí? Porque ácido, fíjense que este es un grupo ácido carboxílico, carbono doble enlace OH, y tenemos tres átomos de carbono, pero como este es el grupo ácido, también se le llama ácido etanoico, porque tiene este grupo etilo acá, y tenemos etanol, ¿sí? Entonces, la reacción de un ácido carboxílico con un alcohol, el etanol es un alcohol, se lo denomina esterificación de Fischer. La esterificación de Fischer nos sirve para convertir a los ácidos carboxílicos y a los alcoholes en ésteres, ¿sí? Mediante una sustitución nucleofílica sobre el grupo acilo catalizada por ácido. Entonces, los ésteres, acuérdense que en el grupo éster, ¿sí? Tenemos un grupo carbonilo unido a un oxígeno que está unido a un R, ¿sí? Del otro lado un R.
Diferente al éter, no se confundan, que los éteres, como vimos recién, es el oxígeno unido a dos grupos R. ¿Sí? No hay grupo carbonilo aquí, en los éteres, solamente oxígeno unido a dos R. En los ésteres, ¿sí? Con ese ésteres, tenemos el grupo carbonilo unido a un oxígeno a un R y del otro lado otro R. Y en estos procesos, en la esterificación de Fischer, se genera agua, ¿sí? Con el ácido carboxílico y el alcohol se formó el éster y se genera agua. Es una sustitución nucleofílica sobre el grupo acilo, porque el grupo acilo de este grupo ácido carboxílico, ¿sí? Va a ser sustituido por el grupo hidroxilo, en realidad no por el grupo hidroxilo, sino por el grupo alcóxido, digamos, del alcohol que estamos trabajando. ¿Sí? Va a ser sustituido por todo esto que ustedes tienen acá, ¿sí? O CH2, CH3. Y el T-protón se va con el agua. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de la esterificación de Fischer? Es una reacción muy importante. Esta para la generación de ésteres. Primero que ocurre, la esterificación de Fischer ocurre en medio ácido, acuérdense, es una sustitución nucleofílica en medio ácido. Lo que ocurre primero es que el protón, al estar trabajando en condiciones ácidas, el protón protona al oxígeno del grupo carbonilo, del ácido carboxílico. Me queda la carga positiva aquí sobre el oxígeno, ¿sí? Que, digamos, va a hacer que el alcohol, el grupo hidroxilo del alcohol, que es un nucleófilo, ataque este carbono deficiente en electrones. Se me genera, se me une todo el grupo, fíjense, este grupo, el alcohol que tenía, ¿sí? A través del oxígeno del hidroxilo, se desprotona, ¿sí? La desprotonación de este alcohol genera el hidrato de éster, que se lo llama. Fíjense que tenemos acá todavía el grupo hidroxilo y tenemos este grupo alcóxido, oxígeno R' en celeste, es el que viene del alcohol, ¿sí? Del alcohol al cual ya se le desprotonó, se le salió este hidrógeno de acá, ¿sí? Con otra molécula de alcohol que lo desprotonó, ¿sí? Me queda acá, fíjense, el alcohol protonado sería. Y en un último paso, la deshidratación catalizada por ácido. Lo que ocurre es que se protona acá este grupo hidroxilo, ¿sí? Y se sale toda esta molécula como agua, ¿no es cierto? Al salir todo esto como agua, lo que ocurre después es que la misma agua me desprotona acá a este grupo hidroxilo, que estaba sobre el grupo carbonilo inicial, y finalmente me queda formado el éster. Se me forma el grupo carbonilo, se me va este protón de acá con el agua, me genera hidronios, y me queda formado el éster. Fíjense que en el éster final tenemos el grupo hidroxilo que había inicialmente acá del ácido carboxílico, este OH de acá, fue sustituido por el grupo OR', por este grupo alcóxido del alcohol, ¿sí? Fíjense, OR, ¿sí? Es una reacción de sustitución nucleofílica. Siguiente reacción, la reacción 9.2 nos da un éter en presencia de ácido bromídrico, ¿sí? Nos pide que escribamos los productos. Entonces, en este caso, esta reacción es una ruptura de éteres catalizada por ácido bromídrico en este caso, ¿sí? En el cual, ¿qué va a ocurrir? Primero se protona el éter, ¿sí? Se protona aquí el éter, y luego ocurre, ¿sí? La ruptura del grupo éter, y se me genera acá, por este lado, un alcohol, y por este lado un halogenuro de alquilo, ¿sí? Luego, como producto final, voy a obtener dos halogenuros de alquilo. Fíjense que ahora les voy a mostrar el mecanismo. Los éteres se rompen por medio de una sustitución nucleofílica
del bromuro o del ioduro en el éter protonado. En el paso 1 ocurre la protonación del éter para formar un buen grupo saliente, ¿sí? Se protona el éter, que es lo primero que les mostré acá. Se protonó el éter, me queda con carga positiva, ¿sí? Segundo paso, ruptura SN2 del éter protonado, ¿sí? Se rompe aquí el éter y se me genera ya este halogenuro de alquilo y se me genera un alcohol con este R' que venía del éter. Paso 3, conversión del fragmento de alcohol al haluro de alquilo, ¿sí? Lo que ocurre aquí es que este alcohol finalmente me genera agua, ¿sí? Este OH se me va como agua con el protón del ácido bromhídrico y me queda el bromuro de alquilo, ¿sí? Entonces, bueno, recuerden que la reacción de ruptura de éteres, ¿sí? Me genera halogenuros de alquilo. Luego esta reacción, ¿sí? Tenemos un alcohol y tenemos un éter. Pero ¿qué particularidad tiene este éter? Fíjense que el oxígeno está unido a dos R, pero cíclico, es un éter cíclico. En el caso de los éteres cíclicos se denominan epóxidos, ¿sí? Entonces esta reacción es una apertura de epóxidos catalizadas por un ácido en una disolución con alcohol, ¿sí? Entonces, cuando, fíjense ustedes que cuando la apertura de un epóxido es catalizada por ácido y cuando se lleva, digamos, cuando se lleva a cabo en un disolvente que es alcohol, una molécula de alcohol actúa como nucleófilo. Esta reacción produce un alcohol alcoxílico con estereoquímica anti, ¿sí? Este es un método excelente para la preparación de compuestos con grupos funcionales éter y alcohol en átomos de carbono adyacentes, fíjense. ¿Qué ocurre? Acá les puse el mecanismo. Primero, la protonación del epóxido para formar un electrófilo fuerte, ¿sí? Aquí tenemos, se protona el epóxido, como vimos en el mecanismo anterior también que se protonaba primero el oxígeno en el éter, me queda con carga positiva. El alcohol, que es disolvente, ataca y abre el anillo epóxido, ¿sí? Ataca este carbono de acá y abre el anillo de manera que sobre este CH de acá me queda el OH protonado unido al grupo metilo, que es este de acá, y este me queda también con el grupo OH. Y en el último paso, desprotonación para formar el producto, y el producto que va a ser un alcohol, fíjense. Se desprotona acá, nos quedó este oxígeno con carga positiva, en presencia del alcohol, el alcohol desprotona acá al oxígeno, y me queda, fíjense, este alcohol, y finalmente, bueno, el alcohol protonado también, ¿sí? Entonces, en definitiva, hubo una ruptura acá, en la cual generó el alcohol con el grupo hidroxilo sobre este átomo de carbono, ¿sí? Esto ya se los puse de nuevo, me parece esta, sí. No, en realidad estas otras reacciones son reacciones de los epóxidos con reactivos de Grignard y organolitio. Acá también, fíjense, tenemos un éter cíclico, un epóxido, y tenemos, esto es un reactivo de Grignard, acuérdense, magnesio-bromo unido a este grupo R, como otros nucleófilos fuertes. Recuerden que los reactivos de Grignard son nucleófilos, atacan epóxidos para formar después de la protonación, alcoholes provenientes de la apertura del anillo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre acá? De nuevo, este sería el nucleófilo en este caso, el reactivo de Grignard, que ataca aquí, ¿sí?
Fíjense que todo este R del reactivo de Grignard me queda sobre el carbono, sobre este carbono, ¿sí? Adyacente al oxígeno en el epóxido, y de este oxígeno me queda unido al magnesio bromo, bromuro de magnesio, y en presencia de hidronios, ¿qué ocurre? Se protona acá y me genera el alcohol, ¿sí? Y tenemos todo este resto de R' unido al carbono adyacente en el epóxido. Ahora, esta reacción en el ejercicio 10 nos pide: analice atentamente la siguiente reacción y responda, ¿sí? ¿Qué tipo de reacción identifica? Nombra reactivos y productos, describa la utilidad e importancia de la misma, y si en lugar del reactivo previsto, o sea, en lugar de este, utilizaríamos el siguiente, o sea, esto, prediga su resultado. Fíjense, partimos de esto, que es ¿qué grupo funcional tiene? Fíjense acá, es un aldehído, ¿sí? Acuérdense que al principio de la clase les mostré todos los grupos funcionales. Esto es un aldehído y esto de acá es una acetona. Entonces nos pregunta, si en lugar de este aldehído partiéramos de esta acetona, ¿qué ocurriría con la reacción? Bueno, ahora vamos a analizar un poquito. Fíjense que tenemos como paso 1 en la reacción estos reactivos y como paso 2 hidronios, ¿sí? Y nos queda esto. A partir del aldehído obtenemos un ácido carboxílico y plata metálica en la reacción. Entonces, ¿qué tipo de reacción identifica esta reacción? Es una reacción muy importante que se utiliza en el laboratorio, es una reacción de identificación para distinguir aldehídos de cetonas, ¿sí? Los aldehídos dan positiva la prueba de Tollens, mientras que las cetonas dan negativa la prueba de Tollens. Es para distinguir entonces entre compuestos que tienen grupos carbonilos. Para saber, recuerden que el grupo carbonilo está presente en aldehídos y cetonas, es para distinguir aldehídos de cetonas. Entonces, la prueba de Tollens es una oxidación de aldehídos a ácidos carboxílicos, ¿sí? Los reactivos son el óxido de plata, amoníaco e hidronios, ¿sí? Óxido de plata, amoníaco e hidronios. Nos pedía que identifiquemos los reactivos. Después nos decía, describa la utilidad e importancia, nos sirve para diferenciar aldehídos de cetonas en el laboratorio. Y por último, bueno, si tuviéramos esta cetona en lugar del aldehído de partida, lo que ocurriría es que la reacción no se da. Es decir, las cetonas no reaccionan con el reactivo de Tollens. En esta reacción el ion plata, ¿sí? El ion plata, el catión plata, oxida los aldehídos de manera selectiva en una prueba del grupo funcional conveniente para aldehídos, digamos. Para reconocer aldehídos, lo que decíamos. La prueba de Tollens involucra la adición de una disolución del complejo de plata amoníaco, se les dice también plata amoniacal, que es el reactivo de Tollens, al compuesto desconocido. Si un aldehído está presente, su oxidación va a reducir el ion plata a plata metálica, ¿sí? En la forma de una suspensión negra o un espejo de plata depositado en el interior. Es decir, lo que nosotros vamos a ver en el laboratorio es que se forma, cuando están haciendo la reacción en un tubo, si ustedes tienen un aldehído y le agregan el reactivo de Tollens, van a ver que se forma un espejo de plata abajo, plata amoniacal, un espejo tipo negro, plateado, de plata, ¿sí? Que se le forma típicamente un espejo. Es muy linda la reacción para verla, y eso nos está diciendo que el compuesto de partida que teníamos era un aldehído. Si hubiéramos partido de una acetona, la reacción no ocurría. Es decir, no íbamos a ver que se forme ese espejo de plata. Bien. En el problema 11 nos pide completar las siguientes reacciones proponiendo un mecanismo para cada una de ellas. Entonces tenemos, en el primer ejercicio, el butanal
en presencia de ácido cianhídrico. Esto es ácido cianhídrico. El butanal, recuerden, termina en al. Los compuestos que terminan en al nos indica que son aldehídos. El butanal es el aldehído, es un aldehído, por lo tanto, que en presencia de ácido cianhídrico me genera el producto A. Entonces, ¿qué tipo de reacción es esta? Es una reacción de formación de cianhidrinas, ¿sí? En el cual, fíjense, este es el ácido cianhídrico, ¿sí? También, bueno, cianuro de hidrógeno se lo llama. El cianuro de hidrógeno es soluble en agua. Sepan que es tóxico, bueno, debido a su acidez moderada, el ácido cianhídrico o cianuro de hidrógeno, se lo llama cianuro de hidrógeno también. La base conjugada del cianuro de hidrógeno es el ion cianuro, el que ustedes ven acá, ¿sí? Se desprotona, me genera la base conjugada, y hidronios en presencia de agua. El ion cianuro es una base fuerte, digamos, es una base y un nucleófilo fuerte, quiero decir. O sea, ya tenemos que generamos a partir del ácido cianhídrico un buen nucleófilo, un nucleófilo más fuerte. ¿Y qué hace este ion cianuro? Ataca a las cetonas y aldehídos para formar productos. En una reacción que se llama, en una reacción de adición que llamamos, digamos, forma cianhidrina, digamos. Ahora vamos a ver el mecanismo. El mecanismo en general es una adición nucleofílica catalizada por base, ¿sí? Que es el mecanismo que vemos acá. Entonces, primero recuerden que formamos el ion cianuro a partir de agua y ácido cianuro de hidrógeno o ácido cianhídrico. Generamos este buen nucleófilo. Recuerden siempre que este carbono del grupo carbonilo tiene una densidad de carga positiva, o sea, es electrofílico. Entonces este nucleófilo, que es muy fuerte, muy bueno, ataca a este carbono del carbonilo deficiente de electrones, ¿sí? Se me une aquí, y luego este grupo hidroxilo, que queda con carga negativa, se protona, digamos, se protona con el ácido cianhídrico y me genera esto, ¿sí? La cianohidrina. Por ejemplo, acá les pone un ejemplo partiendo del benzaldehído, ¿sí? Fíjense, este es un grupo aldehído, que en presencia de el ion cianuro, primero el nucleófilo este ataca a este carbono electrofílico, como vimos, me queda carga negativa sobre el oxígeno, se protona con cianuro de hidrógeno, este oxígeno, y se me formó la cianhidrina. Cianohidrina del benzaldehído se llama esto. ¿Sí? Entonces nosotros en este caso, la próxima clase también vamos a verlo. Fíjense de escribir la estructura del butanal. Recuerden que es un aldehído, ¿sí? Si decimos butanal, quiere decir que tiene 4 átomos de carbono. En presencia de ácido cianhídrico, dibujen la estructura de la cianhidrina que se formaría. Bien, luego, bueno, acá les puse más sobre el mecanismo, un poquito más para que vean. Es básicamente lo que estuvimos hablando acá. Se adiciona un nucleófilo fuerte al grupo carbonilo para formar el alcóxido. Un ácido débil protona el alcóxido para formar el producto de adición. Y les pone el ejemplo de esta cianhidrina de acá, que era la que teníamos, perdón, de este aldehído para formar esta cianhidrina que les mostré en el ejemplo anterior. Les pone por pasos los mecanismos para que lo vean. La siguiente reacción nos pone, digamos, nos pide que dibujemos la estructura del producto que se genera a partir de la reacción del propanal con, este es un reactivo de Grignard. El propanal, fíjense otra vez, termina en al, entonces se trata de un aldehído, ¿sí? Con 3 átomos de carbono, por eso es propanal. Yo acá les dibujé el producto, ahora vamos a ver el mecanismo, ¿sí?
fijémonos que lo siguiente. Primero, bueno, les muestra siempre, para cuando tenemos un reactivo de Grignard, inicialmente ese reactivo de Grignard, acuérdense que se forma a partir del magnesio con un halogenuro de alquilo en una disolución de éter anhidro, esto recuérdenlo muy bien, esta primera reacción de acá. El magnesio en presencia de un halogenuro de alquilo y en éter anhidro generamos el reactivo de Grignard, en donde el grupo R de ese reactivo de Grignard es el grupo R que presentaba inicialmente el haluro de alquilo, ¿sí? Generamos el reactivo de Grignard. El reactivo de Grignard recuerda nuevamente que es un buen nucleófilo, ¿sí? El reactivo de Grignard, con lo cual al ser nucleófilo ataca a un compuesto carbonílico para formar una sal de alcóxido. Recuerden siempre que también en el grupo carbonilo, este carbono, ¿sí? Enlazado al oxígeno a través del doble enlace, sobre este carbono hay una densidad de carga positiva, sobre el oxígeno densidad de carga negativa, lo que hace que este carbono de acá sea un carbono electrofílico. Entonces, al tener un nucleófilo, que es el reactivo de Grignard, ataca a este carbono del carbonilo, ¿sí? Y me genera la sal de magnesio del alcóxido, como ocurría, como ya vieron, en las reacciones de los reactivos de Grignard. Y en una segunda etapa, se añade agua o ácido diluido para protonar el alcóxido y generar el alcohol, ¿sí? Entonces, me quedaría acá, digamos, el alcohol con los tres grupos R, ¿sí? Este grupo R' es el grupo que, recuerden, viene del reactivo de Grignard. En este caso, yo acá les puse el producto, pero en realidad faltó protonar acá este oxígeno, ¿sí? Para generar el alcohol. Me olvidé de la protonación aquí, pero definitivamente, digamos, se forma un alcohol. Y el alcohol, en el caso del problema este, va a tener esta estructura. Acá les puse el grupo R porque acá no nos da la estructura o no nos escribe cuál es el grupo R del reactivo de Grignard. ¿Sí? Tenemos el CH, tenemos todo esto, y el hidroxilo de este lado estaría, ¿sí? Porque recuerden que el producto es un alcohol. Bien. Luego, esto, espérense que no lo puse acá. La última reacción, que no les copié cuál era, vamos a ver, es esta, la 11,3, es la butanona. Acuérdense que si terminaba en ona, era una acetona, con fenilhidracina, ¿sí? Nos pide qué producto se formará acá, ¿sí? Esto es lo que les iba a explicar acá, que no me olvidé de copiarles la reacción de nuevo para que vean. Esto es una reacción también que se utiliza en el laboratorio, es la reacción de grupos carbonilos con fenilhidracina, ¿sí? Los derivados de la hidracina, fenilhidracina y 2,4-dinitrofenilhidracina, ¿sí? Condensan a aldehídos y cetonas formando hidrazonas, que van a precipitar de un color amarillo, ¿sí? Esta reacción se puede emplear como un ensayo analítico para identificar aldehídos y cetonas. Solo estos compuestos dan dicho precipitado. Entonces, cuando nosotros estamos en el laboratorio y queremos saber si un compuesto tiene un grupo, es un aldehído o una cetona, o diferenciarlo, por ejemplo, de un grupo éster o de un éter o de un alcohol, entonces podemos utilizar esta reacción. Esta reacción sabemos que si nosotros en nuestro tubo, digamos, tenemos un aldehído o una cetona, que ambos tienen grupos carbonilos, ¿sí? Va a formar un precipitado amarillento, una vez que le agregamos este reactivo, ¿sí? Fenilhidracina, va a formar un precipitado amarillento, ¿sí? Como una turbidez amarillenta. Eso quiere decir que estamos en presencia de un aldehído o de una cetona, ¿sí? Y nos sirve para distinguirlos de otros compuestos con otros grupos funcionales. Entonces, bueno, básicamente la reacción es esta. Nosotros tenemos
esto puede ser un aldehído o una acetona, le pongo dos grupos R. Si es aldehído, recuerden que uno de estos R es hidrógeno, en cambio si es una acetona tengo dos carbonos a ambos lados, los restos R que siguen, digamos, con carbonos. Y tenemos, esta es la estructura del reactivo para esta reacción, que es la 2,4-dinitrofenilhidracina. Fíjense. 2,4, fíjense, si arrancamos a contar de acá, tenemos, este es el carbono 1, 2, 3 y 4. Entonces en 2,4 tenemos dos grupos nitro, por eso es 2,4-dinitrofenilhidracina, ¿sí? Fenilhidracina porque tenemos un grupo fenilo y la hidracina, digamos. Entonces, en presencia de ácido sulfúrico y alcohol, nos queda un derivado de este aldehído cetona que se une a esta fenilhidracina y me queda la 2,4-dinitrofenilhidrazona, fíjense, en la cual este nitrógeno de acá se une con un doble enlace al grupo, al carbono carbonílico con los dos R del aldehído de la cetona inicial. ¿Sí? Y fíjense, acá les puse una imagen de la coloración, lo que verían ustedes en un tubo de ensayo, si tuvieran un aldehído o una acetona, ¿sí? Precipitado amarillo. Entonces acá les escribí un poco el mecanismo, ¿sí? Acá el grupo amino, fíjense que el nitrógeno aquí tiene dos pares de electrones no enlazados, es una adición nucleofílica, este carbonilo, acuérdense que este carbonilo tenía densidad de carga positiva. Entonces, inicialmente esto se une acá, este nitrógeno me va a quedar con carga positiva, si viene luego el agua, me desprotona, acá este nitrógeno, y por otro lado se protona el hidroxilo, el oxígeno de acá, me genera el grupo hidroxilo, ¿sí? Bueno, y después, bueno, continúa el mecanismo, que acá lo corté, después se los voy a poner bien, en la próxima diapo, después se las agrego porque se me cortó acá, no me di cuenta, no se veía. Después la vemos la clase que viene también, si quieren, la continuamos. Entonces, el problema 12 nos pregunta, ¿cómo llevaría a cabo las siguientes reacciones? Y les dice que en algún caso capaz que requieren más de un paso de reacción, ¿sí? No en un único paso, sino son más de una reacción. Fíjense que en el ítem A les plantea el 3-hexino para formar 3-hexanona. Recuerden, 3-hexino, ustedes ya vieron, cuando termina en ino se trata de un alquino. Para formar la 3-hexanona, acuérdense, cuando termina en ona es una cetona. Entonces, hay una reacción que se llama hidratación de alquinos catalizada por el ion mercúrico que me permite formar cetonas, ¿sí? En esta reacción de hidratación utilizamos sulfato de mercurio y ácido sulfúrico. Como ustedes vieron, la reacción de hidratación para alquenos también. Recuerden que ya vimos la reacción de hidratación para alquenos, que los alquinos también sufren reacción de hidratación, y se forman cetonas, ¿sí? Recuerden, esta reacción ya la vieron. Para alquenos también ocurre para alquinos. Entonces, yo acá les volví a poner el mecanismo para que lo recuerden, pero ya lo vimos en otra clase. Es hidratación catalizada por el ion mercúrico, en el cual un alquino, ¿sí? En presencia de agua, inicialmente forma el alcohol vinílico o enol, recuerden, esto todo ya lo vimos. Se adiciona este OH que proviene del agua y este protón del otro lado, del carbono del alquino, y me genera un alqueno, ¿sí? Luego, digamos, es el alcohol vinílico o el enol, recuerden siempre que los alquinos tenían lo que era la
Bien. En el problema 12 nos pregunta cómo llevar a cabo las siguientes reacciones y les dice que quizás se requiera más de un paso. Bien, vamos a ver la del ítem A. Partimos del 3-hexino para formar la 3-hexanona. ¿Sí? Hexino, acuérdense, cuando termina en ino era un alquino, y hexanona, cuando termina en ona, se trata de una cetona. Entonces, existe una reacción que ustedes ya la vieron, se las expliqué en otras guías, que es la reacción de hidratación de alquinos, catalizada por el ion mercúrico. Recuerden que la reacción de hidratación de alquinos nos generaba cetonas. Entonces nos pide esa reacción a partir de un alquino generar una cetona, es un método de síntesis de cetonas. Recuerden que esta reacción de hidratación se realizaba en presencia de sulfato de mercurio y ácido sulfúrico. Ustedes ya la vieron, pero yo acá les pongo nuevamente el mecanismo para que recuerden. El alquino, fíjense acá tenemos el triple enlace, en presencia de agua, me generaba el alcohol vinílico, en el cual el grupo OH proveniente del agua me queda unido a uno de los carbonos del triple enlace y el otro protón del agua al otro carbono adyacente. Esto es lo que conocíamos como el alcohol vinílico o enol, y recuerden que en los alquinos, en este caso de reacción de hidratación, se daba lo que hablábamos de la tautomería cetoenólica, que este alcohol vinílico o enol, como es muy inestable, se da, digamos, se transforma en la cetona. ¿Sí? Fíjense que en las flechas el equilibrio está desplazado más hacia la forma ceto porque es muy estable. Este alcohol vinílico o enol es muy inestable, entonces tautomeriza la forma de cetona. ¿Sí? Y este es un método adecuado para sintetizar cetonas. Es una adición, primero ocurre a cabo en el mecanismo, la adición electrofílica del ion mercúrico genera el catión vinilo, el cual reacciona con agua y pierde un protón para formar un alcohol organomercurial. Acá les repito el mecanismo que ya vimos y ya se los expliqué. Este alcohol organomercurial, luego lo que ocurre, bueno, acá tenemos este intermediario estabilizado por resonancia, generamos el alcohol vinílico o enol, ¿sí? Que va a tautomerizar a la forma ceto, porque es muy inestable. ¿Sí? La forma enol se convierte a la forma ceto. Entonces, de esta manera obtenemos la cetona como producto final, ¿sí? Y no la forma enol. Todo este mecanismo lo pasé rapidito porque ya se los expliqué, ¿sí? Cuando vimos alquinos, vimos la hidratación de alquinos, repasen eso, es la misma reacción. Bueno, en el ítem B les pedía metilciclohexeno, a partir del metilciclohexeno generar metilciclohexanona, otra vez a partir de un alqueno, ¿sí? Generar una cetona, ¿sí? Bueno, en este caso, fíjense, repasen y busquen para la próxima clase de qué manera a partir de este alqueno podemos generar la cetona. Estas reacciones también ya las vimos. Entonces ahora directamente vamos a pasar al ejercicio 12.2 que les pide proponer el reactivo de Grignard con un aldehído o cetona correspondiente para sintetizar los siguientes alcoholes. Les da diferentes alcoholes. ¿Sí? A partir del reactivo de Grignard tenemos que sintetizar esos alcoholes y tenemos que ver de qué partimos, del reactivo de Grignard y de algo más, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, fíjense, en el ítem A les pide 2-pentanol, ¿sí? El 2-pentanol. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 5 átomos de carbono, el grupo hidroxilo sobre el carbono 2. Alcohol secundario, ¿sí? Para repasar. Entonces, un método de síntesis de alcoholes es partiendo del reactivo de Grignard y de un aldehído o una acetona. Entonces, fíjense, yo acá les puse digamos, el grupo R del reactivo de Grignard con 3 átomos de carbono, un grupo propilo, fíjense, CH2, H2, H3, reactivo de Grignard, nucleofílico, recuerden que son buenos nucleófilos, que lo que van a hacer
va a ser atacar al grupo carbonilo, este carbono nuevamente, con densidad de carga positiva. Este carbono electrofílico es atacado por el reactivo de Grignard, y como producto final obtenemos un alcohol, ¿sí? El grupo hidroxilo va a estar sobre el carbono del grupo carbonilo, ¿sí? Y el metilo les queda como el grupo R de un lado, del carbono que tiene el alcohol, y todo el grupo R del reactivo de Grignard del otro lado, ¿sí? El mecanismo ya se los expliqué, así que no vamos a volver con el mecanismo este. En el ítem B les pide generar 1-butanol, ¿sí? Fíjense 1, 2, 3, 4, 5, el N-butanol, en el cual el grupo hidroxilo está sobre el carbono 1, ¿sí? Tenemos 4 átomos de carbono, por eso es butanol. De la misma manera, vamos a dibujar un reactivo de Grignard, y en este caso yo partí del formaldehído, ¿sí? Si nosotros tenemos todo este grupo R y el formaldehído, el grupo hidroxilo, ¿sí? Que proviene de este oxígeno del carbonilo, nos va a quedar al final de la cadena. Entonces fíjense, tenemos como grupo R del reactivo de Grignard 3 átomos de carbono, ¿sí? Y un átomo de carbono proveniente de acá, y el grupo hidroxilo que les queda al final, y les queda el 1-butanol. También por el mismo mecanismo, ¿sí? Recuerden siempre los reactivos de Grignard son nucleofílicos, van a atacar a al átomo de carbono del grupo carbonilo, porque tiene densidad de carga positiva, ¿sí? Y van a generar alcoholes. Son métodos para obtener alcoholes a partir de grupos carbonilos, de aldehídos o de cetonas. Al ítem C y D, escríbanlos ustedes también y los vemos la clase que viene. Es igual que estas reacciones, ¿sí? Tienen que dibujar un reactivo de Grignard con un compuesto que tenga un grupo carbonilo, un aldehído o una cetona, y generar estos alcoholes como producto final. Bueno, finalmente tenemos el ejercicio 13 en el cual les dice que el 4-hidroxibutanal es un compuesto bifuncional, debido a que el ataque del grupo hidroxilo puede ocurrir por encima o por debajo, ambas caras del grupo carbonilo, que es plano, y se genera una mezcla racémica. Se le forman 2 hemiacetales, que son el hemiacetal R y el hemiacetal S, ¿sí? De manera especial existe un equilibrio entre ambas mediante la interconversión, pasando por una forma abierta, que es lo que se conoce como mutorrotación. Y un posterior tratamiento de los hemiacetales con metanol genera los respectivos acetales, que no pueden interconvertirse, no mutarrotan. Es decir, esta es una reacción, ¿sí? Digamos, una reacción de ciclación interna, en la cual este grupo hidroxilo, sí, que es nucleófilo, ataca a este carbono-carbonilo con densidad de carga positiva y cicla la molécula. ¿Sí? Esto es muy común en los hidratos de carbono, que ya vamos a ver en el capítulo siguiente, digamos, cuando veamos biomoléculas, hidratos de carbono, en el cual vamos a ver que se forman las moléculas de los monosacáridos, por ejemplo, se ciclan y forman, forman las formas cíclicas de los azúcares, generan lo que son hemiacetales, en el cual el carbono inicial, este carbono de el aldehído en este caso, les va a quedar, fíjense, con un grupo hidroxilo, este sería el carbono 1, se forman las 2 formas hemiacetálicas, el hemiacetal R y S. ¿Por qué? Porque este grupo hidroxilo puede atacar por encima o por debajo del grupo aldehído, que es plano. Recuerden otra vez que el átomo de carbono del aldehído tiene densidad de carga positiva, entonces es electrofílico y es atacado por un nucleófilo, como es el grupo hidroxilo. Esta reacción ocurre, digamos, es intramolecular porque ocurre dentro de la misma molécula. Fíjense que tenemos un grupo hidroxilo y un grupo aldehído en la misma molécula. Esto es lo que hace que la molécula se cicle. Estos hemiacetales R y S, tenemos grupos hidroxilos sobre los átomos de carbonos anoméricos, el átomo de carbono 1 inicialmente, que sería el del aldehído.
el del grupo carbonilo del aldehído, tiene este grupo hidroxilo libre. Entonces, en este caso, los hemiacetales se interconvierten en la forma cíclica, pasan a forma de cadena abierta, y hay un equilibrio en disolución entre la forma de cadena abierta, ¿sí?, y la forma cerrada, la forma hemiacetálica. Entonces hay una interconversión entre estas especies, ¿sí? Y eso es lo que les dice acá en el enunciado, ¿sí? Y bueno, luego lo que ocurre en presencia de metanol, se metila el grupo hidroxilo del hemiacetal y forma acetales. Estas especies no mutarrotan, ¿por qué? Porque al no tener el grupo hidroxilo libre, los acetales no pueden interconvertirse y pasar a la forma abierta y volver a ciclarse como sí lo pueden hacer los hemiacetales. ¿Sí? Básicamente esto es lo que les muestra acá, ¿sí? Y bueno, otra cuestión que les explica acá es que se genera una mezcla racémica formado por ambos hemiacetales, ¿sí? Una mezcla racémica del hemiacetal R y S, que como ustedes saben, estos dos entre sí que serían enantiómeros, ¿sí? En una mezcla racémica nosotros tenemos igual cantidad del hemiacetal R y del hemiacetal S, ¿sí? Tenemos en las mezclas racémicas, al tener, digamos, la misma cantidad de ambos enantiómeros, esas mezclas racémicas, como ya les explicamos cuando vimos estereoisomería, las mezclas racémicas no presentan actividad óptica. ¿Por qué? Porque se contrarrestan, porque tenemos la misma cantidad de hemiacetal R y S, y entonces no se ve la desviación en el plano de luz polarizada, ¿sí? Porque al tener la misma cantidad de ambos hemiacetales R y S, ahí como, digamos, se anula, digamos, la actividad óptica, ¿sí? Eso cuando tenemos la misma cantidad de ambos enantiómeros, ¿sí?, en una disolución. Bueno chicos, en esta clase ya resolvimos casi todos los ejercicios de la guía, nos quedan algunos, muy poquitos, algunos les pedí que hagan de tarea. Tenemos otra clase, la del 18 de mayo, o sea que vamos a seguir hablando ahí. Les pido que resuelvan los ejercicios que les pedí de tarea y nos vemos el 18 de mayo, ¿sí? Repasen esta guía y traten de hacer los ejercicios que quedaron. Bueno, nos vemos, que estén bien.